Nuestro corazón siempre va a ser ese filtro por el cual vamos a entender o interpretar todas nuestras adversidades o todas nuestras circunstancias en general que pasamos a lo largo de toda nuestra vida. Y yo, hermanos, estoy convencido absolutamente de que la palabra de Dios es suficiente para abordar todo tipo de experiencia de nuestro corazón, por más complejas y difíciles que puedan llegar a ser. No hay experiencia alguna que pueda pasar en nuestro corazón que la palabra de Dios no sea útil y eficiente para tratar, cualquiera sea, absolutamente cualquiera sea, más allá de su dimensión. La palabra de Dios es suficiente para enseñarnos a cómo vivir y enfrentar esta vida llena de diferentes experiencias por las cuales pasamos, muchas de ellas difíciles. El avance, por ejemplo, de la ciencia y de la tecnología nos hacen creer que todo lo nuevo es lo realmente eficiente. Que todo lo pasado ya quedó obsoleto, sino que todo lo nuevo, todo lo que se va descubriendo es lo realmente eficiente para la vida humana. Sin embargo, cuando se trata de enfrentar la vida, cuando se trata de abordar nuestro corazón, la ciencia, la tecnología e incluso los sistemas de pensamiento de este mundo, por más sofisticados que puedan llegar a ser, llegan a ser insuficientes a la hora de tratar con las experiencias más profundas del corazón. Cuando se trata de vivir nuestra vida, cuando se trata de aprender a manejar esta vida, ciencia, tecnología son incapaces de ayudarnos. Ahora, no estamos diciendo que la ciencia, por ejemplo, no tenga algún beneficio para la vida del ser humano, porque ciertamente lo tiene. De hecho, gracias a la ciencia, por ejemplo, en el día de hoy la gente no muere de gripe como lo hacía antiguamente. Reconocemos la gracia de Dios en todos los avances científicos y en el progreso que ha habido allí para la bendición del ser humano. Sin embargo, cuando se trata del corazón, cuando se trata de las experiencias de vida, cuando se trata de aquellas cosas que nosotros experimentamos aquí dentro de nuestra vida interior, hace falta mucho más que ciencia, mucho más que tecnología, mucho más que pensamientos o sistemas de pensamiento elaborados por el mundo en el día de hoy. Para eso es necesario la palabra de Dios, únicamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solo salva, sino que también nos enseña a vivir y a tratar con nuestra vida. La palabra de Dios es la gran consejera del mundo. En las Escrituras Dios dejó revelada una diversidad de experiencias humanas para que nosotros conozcamos y tratemos con nuestro corazón. Sin duda, todas las experiencias que encontramos en las Escrituras nos llevan a Dios. Tienen el propósito de glorificar al Señor Jesucristo, pero también en la práctica nos enseñan a nosotros. Cada una de estas experiencias que Dios quiso que quedaran allí es para que nosotros aprendamos a tratar también con nuestro corazón. Y es a eso entonces a lo que me quiero abocar desde el día de hoy. Tomar diferentes experiencias de los creyentes en las Escrituras y ver cómo las abordaron y en especial ver el papel que jugó Dios en cada una de estas experiencias, porque el rol de Dios allí fue el más determinante. Yo quisiera comenzar viendo el tema de cómo podemos mantener un corazón firme en medio de las dificultades y adversidades de la vida. Una de las cosas que más me asombra a la hora de leer la Escritura y de ver el testimonio de los creyentes allí es cómo ellos fueron capaces de seguir adelante a pesar de las grandes y dolorosas dificultades que enfrentaban. Daniel y sus amigos en una dictadura en Babilonia. El apóstol Pablo con una vida llena de persecuciones. Jeremías sirviendo solo al Señor. Ezequiel sirviendo con luto al Señor. ¿Qué decir de Job? Que soportó lo indecible. Y más aún, ¿qué decir de nuestro Señor Jesucristo? Quien tuvo una determinación absoluta de morir y sufrir por nosotros, enfrentando las más duras adversidades para ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Siempre me ha asombrado esa capacidad que tienen estos creyentes de poder seguir adelante, de enfrentar las durezas de la vida. Y luego me pregunto a mí mismo, ¿podré yo hacerlo también? ¿Podremos seguir adelante a pesar de las durezas de la vida?
Nuestro corazón se podrá mantener firme a pesar de las presiones externas que puedan llegar a nuestra vida. Y por eso quiero que vayamos al Salmo 27, porque allí encontramos una de las claves para seguir adelante y aprender a tratar con nuestro corazón para que se mantenga firme. Por eso que también he titulado esta enseñanza de esta mañana como la fortaleza del corazón. Y con fortaleza, hermanos, y lo aclaro enseguida, no me refiero a un corazón que no conoce de derrotas. No me refiero a un corazón que no ha experimentado debilidad. No me refiero a un corazón que no ha estado abatido. Sino que me refiero a un corazón que es capaz de colocarse de pie y seguir adelante a pesar de las circunstancias. Salmo 27, entonces, versículo 1 en adelante, leo nuevamente. Dice así la palabra de Dios. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El Salmo relata la experiencia de David en medio de circunstancias adversas. En particular, el ataque de sus enemigos. Pero yo quiero que podamos notar qué fue lo que experimentó David y qué fue lo que hizo en medio de estas circunstancias adversas. En los versículos 2, 12 y 13, podemos ver que estas circunstancias querían dañar a David tanto física como emocional y psicológicamente. Es decir, su vida interior. Noten que en el versículo 2, David dice, mis angustiadores. Eso era lo que las circunstancias podían producir en él, o lo que estaban produciendo en él. Y en el versículo 13, dice, hubiera yo desmayado. Es decir, que estas circunstancias de adversidad fue una experiencia que amenazó el corazón de David, que vino a perturbarlo y a amedrentarlo al punto de que pudo haber considerado perder la batalla. Hubiera yo desmayado. Sin embargo, David nos muestra cómo luchó en su corazón con estas experiencias de angustia, temor y debilidad. Hay 3 ocasiones en donde David menciona su corazón como el epicentro de su lucha. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Entonces tu rostro buscaré, oh Jehová. Y versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El corazón entonces fue el epicentro de la lucha de David para enfrentar estas circunstancias. De tal manera, hermanos, que aquí hay 3 lecciones que nos enseñan a nosotros a cómo podemos mantener firme y fortalecer nuestro corazón ante las dificultades y adversidades de la vida. Y lo primero que encontramos aquí,
La primera lección es que el corazón se fortalece en el conocimiento de su Dios. Especialmente el corazón se fortalece recordando la relación que Dios tiene con nosotros en medio de la adversidad. Eso está en los versículos 1 al 3 que vuelvo a leer. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Lo primero que podemos ver aquí de manera evidente es la firmeza del corazón de David. Incluso sus palabras suenan hasta heroicas, como si ninguna presión externa pudiese vencerlo. Aunque un ejército, dice él, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Sin duda eso suena heroico. O sea que la fortaleza interior de David era tal que no temía a las circunstancias adversas, aunque éstas representaran una amenaza para su vida. Y eso ya es una lección para nosotros. Porque el temor siempre surge como una respuesta prácticamente inmediata a las dificultades de nuestra vida. Nuestro corazón no permanece incólume. No es que no pasa nada en nuestro corazón cuando enfrentamos alguna clase de adversidad. Y la razón es porque las dificultades siempre amenazan con quitarnos algo. Amedrentan nuestro corazón porque potencialmente pueden arrebatarnos algo que nos puede doler perder. Y eso entonces nos asusta. Eso muchas veces nos puede paralizar. Cuando recibimos, por ejemplo, alguna mala noticia, inmediatamente nuestro corazón se exalta. Y la razón es porque entendemos que esa adversidad nos puede quitar algo que nos puede doler perder. Sin embargo, David manifiesta aquí una firmeza encomiable. No teme a las circunstancias adversas que amenazan su vida. David podía perder muchas cosas con las amenazas de estos enemigos, pero no teme a lo que puede perder. Y la pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Porque esta respuesta no es intrínseca al corazón de David y tampoco es intrínseca a nuestro corazón. Es decir, que esta respuesta de firmeza no nace natural y espontáneamente en nuestro corazón. Tiene que haber pasado algo para fortalecerse de esa manera. De hecho, sabemos por el resto de los salmos que David pasó por situaciones difíciles que lo sobrecogían. Él muchas veces en el resto de los salmos dice que su alma está abatida hasta el polvo. Ahí no está fuerte. A mí me llama la atención cuando, por ejemplo, en 2 de Samuel, a David le comunican la muerte de su hijo Absalón, que se había sublevado contra él. Sin embargo, cuando uno lee ese relato ya en 2 de Samuel, parece que David se va arrastrando por el suelo y las paredes del palacio diciendo, ¡ay, mi hijo Absalón, mi hijo, mi hijo! Uno lo ve desde afuera, si uno lo viera en ese momento, uno puede decir, David está destrozado. De manera que la fortaleza del corazón que manifiesta David aquí en el Salmo 27 no era algo natural en él. Tuvo que haber hecho algo para que su corazón se mantuviera firme y sin miedo a las circunstancias adversas. Esto nos muestra, hermanos, que nuestro corazón naturalmente no está preparado para sufrir. Dice el libro de Job que el hombre nace para la aflicción. Sin embargo, no está preparado para sufrir. No está preparado para enfrentar las circunstancias adversas naturalmente. Por eso que se requiere de algo que sea capaz de fortalecer el corazón y darle al corazón esta clase de valor que manifiesta aquí David. Y eso es lo que vemos en el versículo 1. El cómo fortaleció su corazón. David afirmó su corazón en el conocimiento de su relación con Dios. Versículo 1. Jehová es mi luz y
y mi salvación. En consecuencia, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. En consecuencia, ¿de quién he de atemorizarme? No es que David nunca tuvo temor, sino que más bien luchó con él teológicamente. Noten que David hace como una especie de balance en el que por un lado coloca a sus enemigos que amenazan su vida y por el otro lado coloca a Dios, quien es su luz, su salvación y su fortaleza. Y es entonces ahí, cuando compara estas dos cosas y ve quién era Dios para su vida, que se fortalece y llega a la conclusión diciendo, ¿de quién temeré? O sea que lo que marcó la diferencia en su corazón fue el conocimiento de su relación con Dios y cómo Dios jugaba un papel importante en medio de sus dificultades. Por eso, hermanos, y aquí no quiero sonar académico porque ha sido mi oración ser lo menos académico posible, sino ser lo más humano posible. Sin embargo, por eso, hermanos, es importante que nosotros interpretemos teológicamente nuestras dificultades. Y con esto no me refiero a querer dar respuestas teológicas a nuestras dificultades o hacer meras definiciones académicas de Dios. Porque de hecho muchas veces la teología, y esta es otra experiencia que seguramente vamos a ver en otro momento, se olvida. Sin embargo, hay otras experiencias como esta en las que debemos interpretar teológicamente nuestras adversidades. Con esto me refiero a que podamos levantar nuestra mirada al cielo para saber que tenemos a un Dios que está por nosotros, porque eso fue lo que comenzó a fortalecer el corazón de David. Repito, no se trata de hacer precisiones teológicas, sino más bien de considerar a Dios, porque eso va a ser lo más determinante para la fortaleza del corazón. En otras palabras, hermanos, debemos hacer partícipe a Dios de nuestra aflicción. Debemos traerlo al campo de nuestras aflicciones. Debemos traerlo a nuestro corazón. Debemos hacerlo partícipe de nuestros miedos, de nuestras preocupaciones, de nuestras dudas, de nuestros afanes y de todo aquello que turbe nuestro corazón cuando pasamos por adversidades. Porque Dios siempre tiene, y este es el punto, Dios siempre tiene alguna cualidad personal que puede participar activamente en medio de nuestras dificultades. Siempre hay un atributo de Dios o una parte de su carácter que se puede aplicar a nuestras circunstancias. Por eso que siempre debemos pensar en esto. No hay experiencia en nuestro corazón para la cual Dios no sea eficiente. Absolutamente ninguna. Inclusive por más antagónicas que sean a Dios. Él puede abordarlo todo. Por lo tanto, hemos de hacerlo partícipe de nuestras experiencias. Eso es lo primero que está haciendo David. David hizo eso. Se fortaleció cuando hizo que Dios fuera partícipe en sus temores. No luchó solo como un estoico. Mucho menos quiso mostrarle su valor a Dios diciendo, yo puedo, mira a Dios lo que voy a hacer en tu nombre. Para nada. Sino que trajo a Dios a su vida, lo bajó a su experiencia en particular y se fortaleció considerando su relación con Dios, su relación con Él. Y hay tres cosas que David consideró de Dios de manera particular e individual y que fortalecieron su corazón y que por supuesto yo quisiera ver en un poquito más de detalle. Lo primero que hace David en este conocimiento de su relación con Dios es decir que Dios era su luz. Dios era su luz. Primera frase del versículo 1. Jehová es mi luz. Luz es uno de los grandes símbolos con el que se describe a Dios en la Biblia. Revela su carácter moral, pero también transmite en la Biblia la idea de esperanza. Siempre cuando Dios llevó luz a un lugar, llevó al mismo tiempo esperanza. Eso queda en evidencia cuando se habla del Señor Jesucristo, que es luz en las tinieblas. Y Él resplandece en las tinieblas, que es lo que está diciendo Juan ahí en ese primer capítulo, en el primer capítulo de su Evangelio, que el Señor Jesús también vino a traer esperanza.
Y esto fue lo que significó para David, que Dios sea su luz, esperanza. Sus circunstancias podían ser oscuras y por lo tanto eso era una experiencia difícil de sobrellevar, era una experiencia difícil de tratar, era una experiencia de inseguridad, porque todas estas cosas nos hacen que sintamos cuando estamos sin luz. Inseguridad, incapaz de poder ver las cosas claramente. Andamos a tientas. Pero Dios, al ser su luz, vino a alumbrarlo. Vino a ser su compañía, vino a ser su ayuda, vino a ser su guía para que pudiera seguir adelante. David entendió que no estaba solo en la oscuridad, sino que Dios estaba allí para socorrerlo. Y eso fortaleció su corazón con esperanza. Por lo tanto, que Dios sea luz es una experiencia que fortalece y conforta el corazón. ¿Por qué? Porque nos muestra que Dios no nos dejará solos ni al arbitrio de las circunstancias. Dios siempre estará allí siendo esa luz, ese soporte necesario para atravesar la oscuridad en medio de la adversidad. Esta semana he escuchado a un médico argentino que hablaba de su experiencia en los hospitales y decía que los creyentes en Dios tenían, comillas, un medicamento adicional para enfrentar su enfermedad. Y ese medicamento adicional hacía referencia obviamente a Dios. ¿Por qué? Porque siempre cuando los veía llegar a la consulta, ellos tenían una actitud diferente, tenían un semblante diferente en relación al resto de las personas. Y la razón es esta, la que menciona David aquí, y es que Dios es nuestra luz. Por eso, que podemos muchas veces estar animados o podemos seguir adelante en medio de la adversidad, porque Dios está con nosotros, es nuestro faro que está al lado de nosotros guiándonos. Tal vez no vemos lo que hay a nuestro alrededor, pero sí miramos lo suficiente para poder avanzar. Tristemente el mundo no tiene de qué sostenerse en la oscuridad, anda a tientas. Sin embargo, nosotros por gracia tenemos el privilegio de que Dios sea nuestra ayuda, de que Dios sea nuestra esperanza, sea entonces nuestra luz en medio de la oscuridad. En segundo lugar, David dice que Dios era su salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. David expresa aquí la confianza en que Dios tenía el poder para salvarlo y librarlo de sus circunstancias. Quiero que noten aquí algo muy importante. David no se fortalece diciendo que Dios lo va a salvar de sus enemigos como un hecho, sino que se fortalece confiando en que Dios tiene el poder para hacerlo, pero que no necesariamente va a hacerlo. No sé si van notando la diferencia. Lo de David es más bien la confianza en que Dios puede hacerlo más que la afirmación de que Dios va a hacerlo. Y lo voy a ilustrar de la siguiente manera para tener un poquito más de claridad. Los amigos de Daniel en Babilonia, cuando estaban delante de Nabucodonosor y Nabucodonosor los amenaza para que se postren delante de su estatua, si no iban a ser echados al horno de fuego. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué respondieron ellos? Y aquí podríamos decir que también está la respuesta de David. Quiero que vayamos brevemente a Daniel capítulo 3, porque ahí está esa respuesta. Dice el capítulo 3, versículo 16 en adelante. Sadrac, Mesac y Abednego, los amigos de Daniel, es cierto, con su nombre ahí babilonio, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Es decir, Dios tiene la capacidad de hacerlo. Y aquí ellos expresan su confianza personal. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero luego noten lo que sigue diciendo. Y si no,
Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Noten que la confianza de ellos no se fundamentó, o la fortaleza de su corazón no se fundamentó en que Dios lo iba a librar o no, sino que ellos se fortalecieron en que Dios tenía el poder y la capacidad para hacerlo. Si Dios no lo salvaba, ellos dicen, seguiremos igual con nuestra respuesta. Eso sigue revelando la fortaleza de su corazón a pesar de que las circunstancias no cambiaron. Su corazón estaba fuerte, no en el cambio de las circunstancias, sino en el poder de Dios. Ese era el punto. O sea que tanto David como los amigos de Daniel confiaron en el poder de Dios y luego esperaron en su voluntad. Es decir, que se fortalecieron con la idea del poder de Dios más que en el cambio y la liberación de sus circunstancias. Por eso que la idea que hay detrás de que Dios sea nuestra salvación es que Dios puede irrumpir en cualquier momento y librarnos de nuestras circunstancias. Por lo que la confianza y la fortaleza están más en el poder y en la soberanía de Dios. La fortaleza está en saber que no hay circunstancia que limite la salvación de Dios. En otras palabras, la confianza es decir, Dios, tú puedes hacerlo. Entonces, si tú puedes hacerlo, yo puedo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque si no lo haces, no es porque no puedas, sino es porque no quieres. Y si no quieres, es porque tienes un propósito mayor para mi vida. Entonces, si estamos en circunstancias adversas, que nos resultan adversas, y Dios no nos ha salvado de ellas, no es porque Dios no pueda salvar, sino más bien es que Dios no quiere sacarnos todavía de esas circunstancias. Por lo que nuestra confianza debe estar en el Dios que tiene autoridad sobre las circunstancias, más que en el hecho de que Dios las cambie. Y esto, hermanos, también es muy importante, porque la confianza en Dios no necesariamente cambia las circunstancias. A veces inconscientemente pensamos en que si confiamos en Dios, las circunstancias van a cambiar, como si fuese un mecanismo espiritual automatizado que activamos con la fe. Sin embargo, la confianza y la fortaleza del corazón está más bien en el dominio que Dios tiene de las circunstancias. Es decir, Dios, tú puedes, y el resto ya no me compete. Eso fortalece el corazón. En tercer lugar, David dice que Dios era su fortaleza. Tercera frase del versículo 1. Jehová es la fortaleza de mi vida. Cuando los reyes estaban en peligro de guerra o bajo amenaza, ¿qué es lo que hacían? Huían a sus fortalezas. Pero aquí el rey David, que tenía fortaleza, que tenía poder militar, no huye a su fortaleza militar. No llama a sus hombres para que lo resguarden de la amenaza enemiga. No llama a sus oficiales. Si conocen la historia, no llama a Joab, hijo de Sarvia, ven y socórreme. Ven y protégeme de mis enemigos. No lo hace. No se fortalece con la fuerza militar. No se fortalece con el brazo de carne, como dice la Escritura. Sino que su fortaleza principal era su Dios. Uso aquí las palabras de Ana. Si David dice eso, si David siendo un rey militar para protegerse de sus enemigos, no va al poder militar para refugiarse, sino a Dios, cito la palabra de Ana, no hay refugio como nuestro Dios. No hay refugio como nuestro Dios. No importa los medios humanos que tengamos para defendernos o fortalecernos. No importa cuánto alguien haya estudiado la conducta humana para tratar de dar soluciones a los problemas del ser humano. No importa incluso cuántos grados académicos tenga un creyente en el área de la consejería. No hay nadie que iguale a nuestro Dios y nos fortalezca tan profundamente como Él puede hacerlo. Y el propósito, que como dije en la enseñanza anterior a esta del Salmo 139, el propósito es ese,
que nosotros, hermanos, entendamos que Dios es suficiente para todas nuestras circunstancias, que lo primero que debemos hacer es acudir siempre a Dios antes de las cosas externas con las cuales nos rodeamos, que sin duda pueden ser eficientes, yo no digo eso, pero no hay refugio como el Dios nuestro, que pueda abordar tan profundamente nuestro corazón. Por eso que es a Él al que tenemos que acudir para encontrar fortaleza interior. David se fortaleció en Él y fue capaz de decir valientemente sus palabras luego de los versículos 2 y 3. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dios era el vigor de David que le permitía pararse firme y confiado ante las dificultades de la vida. Y hermanos, aquí hay un testimonio vívido de que se puede entonces seguir adelante a pesar de los obstáculos. Que hay una manera de enfrentar las durezas de la vida, no con resignación, sino que con esperanza. Con dolor, por supuesto que sí, con dolor, pero con esperanza. David nos deja ese testimonio. Es posible seguir adelante, es posible permanecer, es posible seguir, a pesar de todas las presiones que podemos experimentar. Hay una palabra que ha estado de moda actualmente y que por lo tanto también se ha banalizado demasiado, que es la palabra resiliencia. Y que es esa capacidad de poder enfrentarse a las circunstancias de la vida, esa capacidad de superar la adversidad sin rendirse a pesar de la dureza de las circunstancias. Y digo que se ha banalizado porque se ha usado para tonterías nada más. Sin embargo, aquí está la verdadera resiliencia del corazón. Aquí está la verdadera resiliencia del espíritu. Esa capacidad de superar la adversidad. ¿Pero cómo? De la mano de Dios. De la mano de Dios. Y eso es lo que nos sigue mostrando David. Y esto es lo segundo que encontramos aquí. El corazón se fortalece en la búsqueda de Dios. Y eso está en los versículos 4 al 12. Y tiene que ver con una búsqueda deseosa y necesaria de Dios. Como David entiende que Dios es la fortaleza de su corazón, lo que hace entonces es buscarlo como la prioridad y el máximo deseo de su vida. Versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David da con el meollo del asunto. Esta es la cuestión principal. Él está buscando primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que Dios añadirá el resto. Él se está deleitando a sí mismo en Jehová y encomendando su camino a Él para que Dios sea el que haga y le conceda las peticiones de su corazón. Ahí estaba la vida y la fortaleza de su corazón, en buscar a Dios. Por eso, hermanos, que estar con Dios es estar firme. Incluso la fortaleza del corazón no proviene, y noten esto, no proviene de lo que Él puede darnos, sino que de su misma persona. Noten que David no enfatiza alguna dádiva de Dios como el meollo de su fortaleza, como el medio de su fortaleza, sino que su fortaleza se debía al hecho solo de estar con Dios, no de recibir dádiva de Dios. Por eso, hermanos, que los métodos o terapias para enfrentar cualquier tipo de dificultades son realmente insuficientes porque nuestro corazón no necesita distraerse con cosas que son pasajeras para mantenerse firme, sino que nuestro corazón necesita pasar tiempo con Dios. ¿Es bueno distraerse en momentos de adversidad y dificultad? Sí, pero eso es pasajero. Anima al corazón seguramente pasar tiempo con otros, contar nuestras cosas, contar nuestras cargas, sí, porque Dios usa también esas circunstancias. Pero la fortaleza esencial no está allí. La fortaleza esencial está en pasar tiempo con Dios. Y aquí muchas veces solemos también equivocarnos un poco cuando tratamos con nuestras dificultades. Porque muchas veces buscamos dádivas de Dios más que a Dios.
en la adversidad, y es completamente legítimo, pero siempre vamos a Dios a buscar algo, más que buscarlo a Él. Vamos a buscar una salida, vamos a buscar una recuperación, vamos a buscar una sanación, vamos a buscar un trabajo, etc. Y nos esperanzamos y nos animamos en los supuestos resultados. Y no está mal tampoco, pero la fortaleza del corazón no proviene de estas cosas, no proviene de lo que Dios nos puede dar, sino que nuevamente de pasar tiempo con Él. Allí es donde se fortalece realmente el corazón. Muchas veces cuando la gente puede preguntar, ¿qué puedo hacer? Porque estoy en esta circunstancia en mi corazón, estoy sufriendo, la estoy pasando mal. ¿Qué puedo hacer? Y siempre pensamos en tomar cosas, en haz esto otro. Pero se trata de Dios, de pasar tiempo con Dios. La fortaleza encomiable de David y que seguramente todos nosotros deseamos experimentar fue producto de buscar y querer estar con Dios. Y noten algo muy significativo. El deseo y la prioridad de David era Dios, incluso por sobre la liberación de sus circunstancias. Versículo 4, primera parte. Una cosa he demandado a Jehová. Una cosa expresa prioridad. He demandado, expresa el deseo profundo de que la petición sea cumplida. Por lo tanto, la prioridad número 1 de David, su más grande deseo, era estar con Dios todos los días de su vida. Y en el contexto en el que lo dice, esto es verdaderamente tremendo, porque no pide a Dios como su más grande anhelo, como su más grande deseo, la liberación de sus circunstancias, sino que su más grande deseo, su prioridad, es pasar tiempo con Dios. Y me pregunto yo, ¿qué pido a Dios cuando paso por adversidades? ¿Cuál es nuestra prioridad número 1? David está mostrándonos aquí que su prioridad número 1 no es salir de la circunstancia, sino que pasar tiempo con Dios. Es notable lo que está diciendo. David no le entregó su corazón a la búsqueda incesante y fatigante de una pronta salida de sus adversidades, sino que se fortaleció buscando y entregándole su corazón a Dios. Su esfuerzo no estaba en cambiar las circunstancias, sino en pasar tiempo con Dios. Y esto es la clave para la fortaleza del corazón, hermanos. Porque si la fortaleza de nuestro corazón dependiera del cambio de nuestras circunstancias, lo cierto es que nunca vamos a estar firmes. ¿Por qué? Porque la liberación constante de nuestras circunstancias adversas es una imposibilidad. Ya que Dios no siempre quiere mantenernos fuera de las dificultades. Entonces, si le confiamos nuestro corazón y nos fatigamos en buscar siempre cambiar nuestras circunstancias, nuestro corazón se va a desanimar porque nuestras circunstancias no siempre van a cambiar. De hecho, la oración de pedir que Dios nos libre de circunstancias adversas es una oración que no va a ser del todo respondida afirmativamente. Porque Dios nos quiere que pasemos por circunstancias difíciles. ¿Recuerdan la oración sumo sacerdotal en Juan 17 que vimos con el pastor Iván? Cuando el Señor pide que no nos quite del mundo, cuando nosotros muchas veces por estar afligidos queremos salir del mundo. Entonces, es bueno que sepamos de que esa oración de que Dios nos va a pedirle a Dios de que Dios nos libere de todas las circunstancias adversas es una oración que no va a ser respondida del todo. Por eso es que nuestra paz y fortaleza no está en la ausencia de problemas, sino en nuestra comunión con Dios. Eso es lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No guarda en completa paz a aquellos que, o a los cuales cambia sus circunstancias. La paz no proviene de eso. La paz proviene de perseverar en Dios, de pasar tiempo con Dios. De tal manera que estar y buscar a Dios nos fortalece para enfrentar las dificultades y adversidades de la vida. Ahora, cuando David busca a Dios, lo que lo fortalece de manera especial es la hermosura y la gloria de Dios.
Y noten cómo vamos escalando un poco en todo esto. Lo busca, lo hace partícipe de sus aflicciones. Entonces ahora lo desea, quiere pasar tiempo con Él. Pero ¿qué quiere ver de Dios? Porque no es una fuerza mística, no es un opio. ¿Qué quiere de Dios? ¿Qué lo fortalece específicamente? La gloria de Dios, la majestad de Dios, la grandeza de Dios. Última parte del versículo 4. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto es muy interesante, porque lo que está haciendo David aquí es meditar y reflexionar en la hermosura, grandeza y majestad de Dios con el objetivo de influenciar su corazón con ello. De hecho, la palabra contemplar tiene la acepción de ponderar. O sea, que David está reuniendo y sopesando todos los elementos que lo rodean y le asigna un valor superlativo e importante a la hermosura de Dios. Y entonces a eso se aferra. Y hermano, yo creo que nos hemos estado perdiendo algo importantísimo, o yo me he dado cuenta que me he estado perdiendo de algo importantísimo a la hora de enfrentar diferentes adversidades. Y eso es contemplar la gloria de Dios como un medio útil y eficaz para enfrentar dificultades. Cuando hablamos de la gloria de Dios, generalmente nosotros hablamos de reconocer la gloria de Dios. Hablamos de vivirla en función de agradar a Dios con lo que hacemos. Es este eslogan: yo hago algo, pero para la gloria de Dios. Pero está muchas veces relacionado a eso, a nuestra obediencia. ¿Pero la relacionamos con nuestra aflicción? Tal vez muy poco la hemos usado para fortalecernos. Y esto es muy significativo, porque la Biblia se asocia la fortaleza y el ánimo espiritual con la contemplación de la gloria y la majestad de Dios. Juan en la isla de Patmos, lo vimos hace poco tiempo atrás. Pareciera que esa inhóspita isla que le causó tanta aflicción a él, perdía su valor. Porque cuando el apóstol Juan allí ve al Cristo glorificado, prorrumpe en exaltaciones a Él e incluso cae como muerto delante de su presencia. Esa experiencia de la gloria de Dios, de ver al Cristo glorificado, lo hizo hasta inclusive desprenderse de sus circunstancias. ¿Recuerdan ahora a Moisés? Después de que el pueblo se rebela contra Dios haciendo este becerro de oro, Dios quiere juzgar al pueblo, Moisés intercede con él. ¿Y qué es lo que hace Moisés para fortalecerse y seguir adelante? ¿Qué le dice a Dios en un momento? Te ruego que me muestres tu gloria. Moisés está usando la gloria de Dios para fortalecerse, para seguir adelante. Quiere ver la hermosura, la majestad y la grandeza de Dios para seguir guiando a ese pueblo rebelde. ¿Recuerdan ahora a Esteban? Cuando está siendo lapidado. Ese ejemplo es notable porque pareciera en un momento, porque a Esteban se le revela también al Cristo glorificado. Y es tremendo porque pareciera que las piedras no tenían impacto en el corazón de este creyente. Al punto que dice, Padre, perdónalos. Se fortaleció, ¿en qué cosa? En la gloria de Dios. Ahora, fuera de las Escrituras, también hay testimonios de creyentes que se fortalecieron de manera increíble con la gloria de Dios. Uno de esos casos, por ejemplo, es el pastor rumano Richard Gumbran, que fue torturado por su fe, de hecho tiene este libro, Torturado por Cristo, y que fue duramente tratado por este régimen comunista de la Unión Soviética. Y quiero leerle lo que él dijo en un momento, mientras estaba en ese episodio de torturas, mientras estaba en esa cárcel oscura, bajo tierra en la que le tenían encerrado él y otros creyentes. Él dice, una vez, los muros de la celda empezaron a brillar como diamantes. He escuchado a Bach, he escuchado a Beethoven durante toda mi vida. He visto muchas cosas hermosas, pero nunca había visto la belleza que vi en esa celda oscura debajo de la tierra.
Nunca había escuchado una música tan hermosa como en aquel día. El Rey de Reyes, Jesús, estaba con nosotros. Vimos su entendimiento, sus ojos amorosos. Él limpió las lágrimas de nuestros ojos, nos dio palabras de amor y de perdón. Mire lo que dice ahora. Vinieron días maravillosos. Estaba siendo torturado. Pero dice, vinieron días maravillosos. La novia estaba en los brazos de su prometido. Estábamos con Cristo. No recordábamos que estábamos en prisión. Es notable, hermanos. Pero la majestad de Dios le quita la influencia tortuosa que tienen las aflicciones en nuestro corazón. Le quitan el poder. El corazón que contempla la majestad y la gloria de Dios es influenciado de tal manera que queda libre de temores y preocupaciones. No es una abstracción de la realidad, aunque muchas veces pareciera serlo. Pero lo que sí es, la contemplación de la gloria de Dios es una influencia que predomina tanto en el corazón que todos los miedos, preocupaciones o fatalismos huyen porque el Señor de la gloria los ahuyenta. Y cuando somos capaces de ver que Dios está con nosotros, cuando buscamos a Dios en la adversidad para ver su gloria y la contemplamos por medio de su palabra y el poder del Espíritu Santo en nosotros, Dios va a usar eso para que podamos seguir adelante al contemplar la gloria de Dios. Eso es lo que puede fortalecer esencialmente nuestro corazón. Contemplar la gloria de Dios. Entonces, David, entendiendo este tremendo privilegio y gran beneficio para su corazón que tenía estar con Dios, lo busca deseosamente y lo necesita. Entonces ahora David describe a Dios como una fortaleza inexpugnable, que lo mantendría a salvo, que lo sostendría y lo haría pasar airoso por sus dificultades. Versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Dios va a ser mi refugio, Dios va a ser mi fortaleza, está diciendo David allí. Ahora, aunque si bien David tenía seguramente en su mente el hecho de que Dios podía protegerlo físicamente de la mano de sus enemigos, la enseñanza más profunda es que Dios es el refugio y la fortaleza inexpugnable del corazón. ¿Por qué? Porque si medimos a Dios como un refugio, a la luz de liberaciones físicas, lo cierto es que Dios habría fracasado ya cientos de veces en la historia. Y la razón es porque muchos creyentes hasta el día de hoy han muerto en manos de sus enemigos. Pero Dios no fracasa. Entonces, por eso que Dios entonces es no solo el refugio físico de nuestras vidas, sino que también es mayormente el refugio del corazón. Piensen en esto, hermanos. ¿Cuál es la verdadera derrota del creyente? ¿Cuándo podemos decir que hemos perdido la batalla? ¿Cuando sufrimos? En lo absoluto. Sufrir es parte de nuestra experiencia. Sufrir no está mal. Estar triste no está mal. ¿Cuál es nuestra derrota? El alejarnos de Dios en medio de la adversidad. ¿Recuerdan lo que hizo Satanás con Job? La derrota de Job no fue perder todo. El asunto era teológico. El asunto era que Job maldijera a Dios. Ahí iba a estar la victoria o la derrota de él. Por lo tanto, Dios no debe ser medido en función de nuestra protección física, sino que debe ser medido en función del refugio de nuestro corazón y cómo Él nos preserva en medio de circunstancias difíciles. Dios se glorificó, por ejemplo, en Job no al salvarlo, sino al sostenerlo. Como dijo también el pastor Iván en esa serie que tuvimos de Job, y aquí solo lo parafraseo porque no me acuerdo muy bien,
Job silenció a Satanás y al infierno al no maldecir a Dios. Ahí estuvo su victoria. Y eso fue, porque como vemos en ese libro, Dios fue el refugio de su corazón. Dios siempre estaba allí. Job no lo veía, pero Dios siempre estaba allí. Mis hermanos, la mayoría de las veces Dios prefiere mostrarnos no su poder puro y duro a través de milagros, sino que prefiere hacer una obra muchísimo mayor, sostenernos. Mostrar su poder al darnos fuerzas para seguir adelante a pesar de lo difícil que se pueda volver nuestra vida. Sin duda es más sorprendente ver a un creyente que persevera a pesar de las grandes durezas de la vida que a uno que no lo está haciendo, o un milagro. Uno se asombra, y yo muchas veces aquí, y ustedes también lo saben, cuando hermanos han pasado por dificultades, sobre todo en los cultos de oración, que son toda una bendición a todo esto, escuchar a los hermanos decir, pese a que han perdido cosas, han perdido seres queridos, Dios es bueno. Cuando hablan dando gracias a Dios, eso es completamente sorprendente. Sin duda los milagros asombran, sin duda damos gloria a Dios por los milagros, pero es completamente sorprendente ver a un creyente que se pone de pie, que levanta sus manos al cielo y sigue dando gloria a Dios a pesar de su adversidad. Eso es un testimonio fuerte. Eso es una evidencia de que Dios es el refugio del corazón. Entonces ahora, como Dios es tan determinante para la fortaleza del corazón, David comienza a experimentar una profunda necesidad de buscar a Dios. Como anhela su gloria y como entiende que Dios va a ser su fortaleza, lo anhela. Versículo 7. Y lo necesita. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No sé si lo notaron, pero el tono del salmo cambia. Vemos ahora un David más frágil, que reconoce su debilidad. Y entonces clama a Dios por ayuda. Aunque David sabía todo lo que Dios era para él, y eso lo fortalecía, también era cierto que sus convicciones podían tambalear. Y por eso se aferra a Dios nuevamente con este clamor de su corazón, para que pueda seguir permaneciendo firme. Por eso, hermanos, que la fortaleza del corazón no significa que no vamos a tambalear, no significa que nuestras convicciones van a estar siempre firmes, porque también podemos experimentar debilidad y fragilidad. El punto está en volvernos una y otra vez a Dios, para que seamos fortalecidos. Y menciono brevemente 3 cosas que expresó David a Dios como una necesidad que también fortalecieron su corazón. Cuando después de la fortaleza también puede venir la duda. ¿Qué dijo David? ¿Qué expresó David? Primero, necesitó la voz de Dios. Versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Esta es la voz de Dios al corazón de David que se hace propia y que en consecuencia se obedece. O sea que Dios nos llama e inquieta nuestro corazón para que le busquemos en medio de las dificultades, ante la cual hacemos bien en ser diligentes al atender. Dios siempre va a estar llamando a nuestro corazón por medio de su palabra y el Espíritu que nos anhela deseosamente para que vayamos a Él. Y David no se resiste a esa voz de Dios que ha internalizado en su corazón. Como dijimos hace un rato, no intenta distraerse con las cosas de este mundo. Obedece a la voz de su corazón, que es la de Dios por medio de su palabra, en nosotros hoy por medio de su Espíritu, y entonces le obedece. Lo segundo que hace David es reconocer la fidelidad de Dios, versículos 9 y 10. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hay una posibilidad de que en medio de las dificultades nos quedemos solos e incluso abatidos. Por lo que David clama a Dios para que se mantenga fiel con él y lo levante amorosamente si las circunstancias lo abaten. Nadie dijo que no podíamos abatirnos. Pero el corazón mira con esperanza el futuro
no vislumbrando con afán su fragilidad y lo difícil que puedan ser las circunstancias, sino que mira la fidelidad de Dios que siempre lo levantará. Esto es importante porque siempre decimos que vamos a sufrir, que vamos a pasar por adversidades, pero nuestro corazón no tiene que afanarse en eso y decir, ¿cómo va a ser mi sufrimiento? ¿Lo podré enfrentar o no? Y así un montón de cosas que pueden venir a nuestro corazón sabiendo que vamos a pasar por circunstancias difíciles. ¿Qué es lo que nos está enseñando David aquí? Que nuestro corazón no debe mirar ni afanarse en las circunstancias, sino que debe mirar el amor de Dios, la fidelidad de Dios, que allí va a estar Dios para recogerlo. Entonces el corazón se fortalece, no se afana mirando el futuro, se fortalece sabiendo que Dios estará allí. Lo tercero, David habla allí de la preservación de Dios en medio de su necesidad. Versículos 11 y 12. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. En su fragilidad, David ve un peligro en su corazón al estar sometido a la presión de sus enemigos. Y eso era la apostasía. Eso era volver atrás. Y entonces pide ayuda a Dios para ser preservado en el camino de la fe. Las dificultades, hermanos, siempre nos tentarán para que nos alejemos de Dios. Esa es la principal amenaza, por lo cual es importante, hermanos, que si estamos pasando por dificultades y estamos progresivamente alejándonos de Dios, le ruego que no escuche la voz de Satanás y del mundo, sino que escuche la voz de Dios para que no se aleje de Él. Está esa tendencia, hermanos, y está ese peligro de querer apartarnos, de querer aislarnos. Y si bien es cierto, es bueno pasar un tiempo solos, pero con Dios, no sin Dios. Es bueno, hermanos, que sepa esto. Que si usted tiene ese sentido, si está pasando por adversidades, por ese sentido de alejamiento, esa es la voz de Satanás y del mundo que quiere alejarlo. Por lo tanto, no oiga aquellas voces, sino la voz de Dios que lo quiere cerca. Por todas estas cosas, hermanos, entonces hemos de confiar y esperar en Dios. Y eso es lo último que dice David, que veo de manera breve y también a modo de conclusión. Y es que el corazón se fortalece esperando en Dios. Versículos 13 y 14. Es también la conclusión de David. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Como conclusión a todo lo que Dios era para David y podía hacer en favor de él, David deja un llamado histórico para que cada uno de los creyentes fortalezcamos nuestro corazón y nos animemos confiando y esperando en Dios. Sus palabras finales son el mayor consejo en medio de la aflicción. Espera en Dios, porque de lo contrario vamos a sucumbir. Hubiera yo desmayado, dice. Ese es el consejo. Hubiera yo desmayado y cuando uno lo entiende casi como un consejo directo de David, está diciendo, considera a Dios, busca a Dios, desea a Dios, busca ver la gloria de Dios, porque si no vas a desmayar, si no vas a sucumbir. Sin Dios vamos a ser víctimas de nuestros sentimientos y pensamientos oscuros, tristes y muchas veces fatalistas. De hecho, hoy en día hay un pensamiento filosófico, psicológico también, que habla del fluir de las emociones, que no debemos luchar contra ellas, sino que simplemente debemos dejarnos llevar por estas emociones, hacia donde ellas quieran llevarnos. Simplemente es como aguanta el chaparrón y que ellas hagan lo que tengan que hacer. Sin embargo, si fluimos en nuestras emociones, esas emociones, esos sentimientos y pensamientos oscuros muchas veces nos pueden llevar a cometer cosas que nos van a autodestruir. No debemos fluir en nuestras emociones. Debemos llevar nuestro corazón a Dios, porque Él es el que puede tratar con cada una de ellas, como hemos estado viendo. Entonces el llamado de David es a esperanzarnos en Dios, en su bondad y esperar en Él. Dios es todo esto para nosotros, entonces esperemos. Ahora, esperar en Dios es otra experiencia muy difícil. Y seguramente va a ser lo que voy a exponer la próxima oportunidad, así que voy a dejar esa especie de introducción. Esperar en Dios es una de las cosas más complejas, porque nos demandan no hacer en algún sentido nada.
Y eso a nosotros nos impacienta, porque siempre buscamos hacer algo, queremos salir de algo con nuestras fuerzas. Sin embargo, David nos enseña aquí a que debemos esperar en Él, confiando en todo lo que Él puede hacer por nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, entonces, a poder fortalecer nuestro corazón en Dios. Vamos a orar, por favor. Este tiempo en tu palabra que tú nos has concedido, te rogamos, Señor, que podamos asirnos de esta verdad. Tú sabes, Señor, lo difícil que puede ser para nosotros esto. Tú sabes, Señor, que no es espontáneo en nosotros inclusive poder aferrarnos fuertemente a ti. Sin duda necesitamos de tu gracia, Señor. Trae tu gracia y por el poder de tu Espíritu, Señor, aplica esta palabra en nuestro corazón para que podamos ser fortalecidos en un futuro, o tú, Señor, también estés fortaleciendo a nuestros hermanos que padecen de aflicciones. Gracias, Señor, nuevamente por ser el refugio de nuestro corazón. Gracias, Señor, por poder tener siempre un poder y una capacidad únicas para tratar con las experiencias de nuestro corazón. Gracias porque siempre te tenemos a ti, Dios del cielo y de la tierra, para alentarnos, para animarnos y para que podamos seguir adelante. Te alabamos y te honramos, Padre, y oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.